Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy arrancamos con nuestro webinario de la Sociedad de Científicos de Humedales, capítulo internacional específico para América Latina, con la presentación Pequeños herbívoros interactuando con macrófitas en humedales subtropicales, que nos trae la doctora Celeste Franceschini. Siguiente, por favor. Antes de comenzar, antes de darle la palabra a la doctora Celeste, comentar brevemente acerca de la misión de la Sociedad de Científicos de Humedales, que tiene promover el conocimiento, la conservación, la protección, la restauración y gestión basada en ciencia y el uso sostenible de los humedales. Siguiente, por favor. La Sociedad de Científicos de Humedales es una organización internacional fundada en 1980, cuenta con más de 3,000 miembros en más de 60 países y tiene una amplia distribución y diversidad de tipos de membresías, por lo cual los invitamos a unirse. Siguiente, por favor. Cuenta también con un par de revistas indexadas, Wetlands y Wetland Science and Practice, a los cuales los invitamos a someter trabajos, manuscritos. Siguiente, por favor. Dentro de los beneficios para los miembros se encuentran tarifas con descuento para el programa de certificación profesional, así como también poder encontrar ofertas de trabajo y oportunidades de capacitación. También los seminarios web mensuales, así como el que estamos teniendo el día de hoy. Actividades de capítulos y secciones, de diferentes capítulos y secciones en todo el mundo. Una conferencia anual con tarifas reducidas y también un programa de becas para los estudiantes dedicados al estudio de los humedales. Siguiente, por favor. Comentarles para los miembros que pueden encontrar los webinarios en la página de internet de la sociedad, en la pestaña que ustedes pueden ver al centro de la pantalla, centro derecha. Siguiente, por favor. Y también pueden encontrarlos después de un par de meses en el canal de YouTube de la sociedad. Durante la presentación, si quiere hacer alguna pregunta, le invitamos por favor que utilice el panel de Q&A, de preguntas y respuestas, que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. Y también puede utilizar el panel de chat si tiene o presenta alguna dificultad técnica. Siguiente, por favor. Acerca de nuestra ponente, ella, como decía, es la doctora Celeste Franceschini, es argentina y también un poquito italiana, bióloga por elección y pasión, egresó de la Universidad Nacional del Nordeste y se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata. Desarrolló parte de su doctorado en Max Planck Institute of Limnology. Realizó también estadías en España, Francia, Zambia y Sudáfrica. Sus áreas de interés en la investigación son el rol y efecto de los invertebrados herbívoros en macrófitas del neotrópico y afrotrópico, plantas invasoras y ensambles de insectos herbívoros, biología y ecología del acridio, biocontrolador Cornops aquaticum, control biológico de malezas acuáticas, insectos herbívoros de arroceras y manejo integrado de plagas. Ha publicado numerosos trabajos científicos y también es convocada como revisora frecuentemente. Actualmente se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Trabaja en el Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico con un grupo de trabajo fantástico. El Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico es parte del Centro de Ecología Aplicada del Litoral Argentino, en Corrientes, que es el paraíso de los humedales. Le gusta mucho trabajar de forma multidisciplinaria, tomar desafíos, viajar y conocer diferentes culturas. Ama la vida, su trabajo, pasar el tiempo en contacto con la naturaleza, remar en kayak y añora volver a trabajar en África. Con ustedes le dejo la palabra a la doctora Celeste. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias también a todos ustedes.
por asistir a esta convocatoria, gracias también a la Sociedad de Científicos de Humedales por promover estos espacios que son tan enriquecedores para conocer y compartir experiencias acerca de cómo funcionan y cómo se estructuran los humedales. Como ya lo anunció Sergio, entonces el webinar está referido a pequeños herbívoros que interactúan con macrófitas de humedales subtropicales. Como ustedes podrán ver, si bien los protagonistas de este webinar son animales herbívoros, hemos elegido una portada en donde no se los ve, es decir, una portada de nuestros humedales, muy bonita por cierto, pero donde no se los ve. Y esto es porque muchas veces lo esencial es invisible a los ojos. Así pasa con estos pequeños herbívoros que muchas veces cuando vamos a los humedales pasan inadvertidos por su pequeño tamaño. Hay que revisar la vegetación, contar largas horas, muchas veces las muestras, hacer disecciones en los tallos y en los pecíolos para poder encontrarlos. Sin embargo, a pesar de que pasan inadvertidos, estos pequeños invertebrados herbívoros cumplen un rol fundamental en los humedales, interactuando principalmente con las macrófitas, pero también con otros organismos de niveles tróficos superiores. En este seminario, como una hoja de ruta, vamos a ir abordando las siguientes preguntas. La primera es si el efecto que producen estos pequeños invertebrados herbívoros en las macrófitas es importante. Para esto nos vamos a poner el foco en lo que son los humedales subtropicales, específicamente los del nordeste de Argentina. La segunda pregunta que vamos a abordar en esta hoja de ruta es si realmente los herbívoros son escasos en los ensambles de humedales. La tercera pregunta que vamos a abordar es cómo es la interacción herbívoro-macrófita en los humedales artificiales de arrocera y cuán relevante es comprender cómo funciona esta interacción para poder empezar a pensar en un manejo de plaga. Todas estas preguntas que vamos a ir abordando, especialmente aquellas referidas a humedales naturales, vamos a ir comparando la situación de los humedales subtropicales aquí del neotrópico en Sudamérica con la de otros humedales cálidos como son los del afrotrópico. Finalmente, el último destino, digamos, de esta hoja de ruta va a ser discutir acerca de la importancia y el rol que tienen estos pequeños herbívoros para las macrófitas de los humedales cálidos. Pero bien, antes de empezar con esta hoja de ruta, tenemos que puntualizar qué bagaje de conocimiento teníamos al inicio de empezar todas nuestras investigaciones. Es decir, qué es lo que motivó para llevar a cabo estos estudios. Hasta hace relativamente poco tiempo, la herbivoría en sistemas acuáticos era prácticamente subestimada. Esto durante muchos años fue así, hasta que en la década del 90 aparecen trabajos pioneros como son los de Lodge y los de Siri Pace, en donde ellos ponen en el escenario a la herbivoría y muestran de que existen los herbívoros en los sistemas acuáticos y que hay herbívoros, tanto invertebrados como vertebrados, que producen un impacto importante en los sistemas acuáticos. Ahora bien, toda esta bibliografía estaba básicamente focalizada en humedales del hemisferio norte, la mayoría de ellos templados y fríos, y también gran parte de la bibliografía y de las comparaciones que se hacían estaban basados en todo lo que tenía que ver con herbivoría del fitoplancton. Pero no había mucha información del impacto que tenían los herbívoros en los humedales cálidos y mucho menos en los del neotrópico. En el área neotropical, todas las síntesis que se hacían y los estudios de macrófita
también señalaban que el daño de los invertebrados herbívoros era realmente poco importante, y a esto tenemos que sumarle que en los estudios de fauna asociada a la vegetación, dentro de los ensambles de herbívoros realmente eran de muy baja abundancia. Y como todos los sistemas cálidos, también se encontraban baja abundancia de invertebrados partidores del detrito. Que esto es lo típico de humedales cálidos. Ustedes saben que en los humedales templados tenemos alta cantidad de partidores detritívoros en los ensambles. Una cosa que llamaba mucho la atención también es que en general en esos estudios aparecían muy poco todo lo que son las taxas de invertebrados endófitos y semiacuáticos. Aquí tenemos un esquema de cómo la biomasa de las macrófitas es considerado un importante recurso alimentario en los humedales. Esa biomasa puede ser consumida por los invertebrados como detrito, por aquellos invertebrados que son detritívoros, y también por microorganismos, o esa biomasa puede también ser consumida como tejido vegetal vivo por invertebrados herbívoros y también en algunas ocasiones por grandes mamíferos herbívoros. Si nosotros vemos esto en un esquema de funcionamiento de humedales, vemos que esa biomasa de macrófitas de los humedales subtropicales, entonces es procesada básicamente por microorganismos, y estos microorganismos tienen relevancia justamente por la escasez de partidores detritívoros que hay en el fondo de los humedales. Fíjense cómo en los humedales templados se da la situación contraria, donde tenemos muchos partidores detritívoros en el fondo de los humedales que van a procesar la biomasa de las macrófitas. En todos estos esquemas que aparecían en los libros de ecología acuática y limnología, prácticamente se desconocía dentro de este esquema de funcionamiento cuál era el rol que cumplen los invertebrados herbívoros dentro de este esquema de funcionamiento y ciclaje de los nutrientes. Además de esto, tenemos que considerar que los humedales subtropicales del neotrópico muestran los más altos niveles de diversidad y endemismo de macrófitas acuáticas. Esto lo sabemos gracias a un trabajo de Chamber y colaboradores del año 2008, y actualizando estos valores también recientemente Murphy y colaboradores han publicado también un trabajo. En estos trabajos entonces se puede ver que los humedales subtropicales y también los del afrotrópico tienen los más altos niveles de diversidad de macrófitas a nivel global. Además, las plantas acuáticas en los ecosistemas neotropicales, también en los afrotropicales, tienen altísimos niveles de biomasa y de productividad. Entonces, si los partidores detritívoros en estos sistemas cálidos son escasos, esto habría un interrogante de cómo es que se procesan estas enormes cantidades de biomasa que soportan estos humedales en los sistemas cálidos, particularmente en los sistemas de humedales subtropicales. En cuanto a la relación insecto-macrófita en los humedales artificiales de arrocera, toda la información con la que contábamos era estrictamente agronómica. Contamos como base con guías de identificación de plagas, de malezas, algunos estudios que mostraban la incidencia de hongos entomopatógenos en las poblaciones de herbívoros y de plagas, pero se desconocía completamente cómo funcionaba esa interacción, lo cual es básico para poder empezar a pensar
en un manejo más sustentable de plaga en estos ecosistemas. Bueno, aquí tenemos el área de estudio donde nosotros trabajamos, que es como humedales subtropicales. Como representativos de estos humedales subtropicales, hemos tomado los humedales de la región del nordeste de Argentina. Aquí ustedes pueden ver lo que es el río Paraná, el río Paraguay. Entonces toda esta área corresponde al área de muestreo. Para humedales naturales hemos tomado 10 sitios diferentes, que es lo que ven aquí en la parte superior, y para humedales artificiales también hemos considerado 10 arroceras que están asociadas al río Paraná. Una característica de estos humedales subtropicales que hemos muestreado es justamente que los pequeños herbívoros y las macrófitas coexisten con una baja abundancia y diversidad de mamíferos herbívoros, cosa que es opuesto a lo que se da en el afrotrópico, donde tenemos la situación contraria. Bueno, los muestreos en los humedales subtropicales muchas veces representan un desafío. Esto se debe a que los científicos que trabajamos aquí debemos lidiar con procesos recurrentes, como son las inundaciones, que muchas veces limitan poder hacer experimentos in situ o acceder a los sitios. Otro de los factores que son relevantes a la hora de muestrear es el calor agobiante que tenemos, sobre todo en verano, temperaturas que pueden llegar hasta 48 grados centígrados, y muchas veces también la tremenda mosquitada que tenemos, sobre todo en la zona de humedales, y muchas veces esa mosquitada, esa nube de mosquito con la que tenemos que lidiar, van acompañadas por brotes de dengue. Como si esto fuera poco, también muchas veces en los muestreos tenemos que lidiar con estos animales como víboras o también yacarés, que hacen que el muestreo nos resulte un poco más entretenido. Bueno, ¿cómo hicimos los muestreos en los humedales naturales? Para responder a la primera y segunda pregunta de nuestra hoja de ruta, es decir, si el daño de los herbívoros es importante y si los herbívoros son un grupo abundante dentro de los ensambles de invertebrados, nosotros muestreamos distintas especies de macrófitas de distintas bioformas. Incluimos en los muestreos bioformas emergentes, arraigadas de hojas flotantes, sumergidas y flotantes libres. Los muestreos realizamos en el periodo de decaimiento de las poblaciones de plantas porque es mucho más fácil acceder a los sitios. ¿Qué metodología empleamos? Para analizar si el daño era importante, nosotros evaluamos el daño de los invertebrados en láminas foliares, en un total de 180 para humedales subtropicales, y un total de 60 tallos. Cada unidad muestral tenía 10 tallos o 10 hojas. Entonces colectábamos las hojas en el campo, en el laboratorio sacábamos fotografías, obteníamos la biomasa de cada una de las láminas foliares, y a través del programa IMAGI nosotros medíamos el área dañada por dos tipos de daños básicamente: perforaciones, que es remoción completa de la biomasa de la hoja, y abrasiones, cuando se remueven los tejidos subsuperficiales. La suma de perforaciones y abrasiones es lo que denominamos daño total. Entonces, una vez que teníamos los valores en área, a través de ecuaciones específicas para cada tipo de daño, calculábamos los valores de área foliar, los convertíamos a biomasa con el valor de la biomasa por hoja que habíamos tomado directamente a través de peso seco. Entonces, en hoja evaluamos
número de hojas dañadas, biomasa removida por los herbívoros, biomasa removida a través de abrasiones, perforaciones y daño total. Y en los tallos de las macrófitas evaluamos el número de tallos dañados y la longitud de las galerías. Fíjense, esto es para responder a la segunda pregunta, es decir, si los herbívoros invertebrados eran abundantes dentro de los ensambles. Nosotros utilizamos diferentes tipos de captadores. Esto es bastante diferente a lo que ocurre cuando uno va a muestrear sistemas terrestres. Las macrófitas presentan la complejidad de que tienen mucha diferencia de tamaño aún dentro de una misma bioforma. Entonces tenemos tamaños diferentes, bioformas diferentes. Entonces, para poder comparar, necesitamos usar diferentes captadores, pero luego llevar todos los valores a abundancia de individuos por gramos de planta. Esto nos permite hacer comparaciones en plantas que son tan diferentes. Entonces, una vez que tomábamos las muestras, identificábamos y separábamos los taxones de invertebrados herbívoros de los no herbívoros. En los no herbívoros teníamos, por ejemplo, grupos funcionales como predadores, colectores-recolectores, colectores-filtradores, partidores detritívoros. Todo eso quedó englobado como no herbívoro. En cuanto a la interacción herbívoro-macrófita en arrocera, hicimos muestreos en dos periodos de las arroceras. Aquí tenemos un perfil en donde se muestra una arrocera o un humedal artificial en la fase de inundación. Ustedes pueden ver aquí una zona dominada por Oryza sativa. Ustedes saben que el arroz es una macrófita exótica. Luego tenemos los canales, donde se encuentran macrófitas arraigadas de hojas flotantes o flotantes libres, y rodeando a todas esas parcelas y canales también podemos tener pastizales higrófilos, donde tenemos plantas geófitas, más bien terrestres, pero también tenemos mezcladas algunas macrófitas de las familias poáceas, ciperáceas y pueden haber también apiáceas. Entonces, esto es en el momento, digamos, del cultivo del arroz y cuando las arroceras están con agua, en fase de inundación. Cuando el arroz se cosecha, la fisionomía de ese humedal cambia lo único que persiste del arroz es la parte más basal, que se denomina rastrojo. En este periodo también efectuamos muestreos en lo que es rastrojo y en lo que es vegetación nativa. ¿Qué metodología utilizamos en los humedales artificiales de arroceras? También debimos utilizar distintas técnicas para poder captar diferentes taxas. Esas técnicas fueron desde captura manual a través de transecta, pasaje barrido con red entomológica y también pasaje de red en la parte más basal de la vegetación dentro del lote de arroz para poder captar las taxas que son acuáticas. Como les había contado, entonces hicimos el muestreo en dos periodos: durante el cultivo del arroz, donde la planta estaba en estado de maduración, y también durante el periodo de post cosecha, que hicimos muestreo en rastrojos y en pastizales nativos aledaños. Todos estos estudios que están referidos a interacción insecto-planta en arrocera forman parte de los estudios doctorales de la licenciada Daniela Fuentes, Paula Gervasoni y Lara Sabater, que trabajan también en el laboratorio. Bueno,
¿A qué resultados arribamos? Respecto al efecto que ejercen los invertebrados herbívoros en las macrófitas subtropicales, esos resultados han sido publicados como parte de un estudio comparativo donde se compara la herbivoría entre los humedales del afrotrópico y del neotrópico. Este estudio fue un estudio realizado en cooperación con colegas de universidades de Argentina, de la Universidad de Glasgow, Coventry y también de la Universidad de Zambia. ¿Qué muestran estos resultados? Aquí en el slide yo les resalté, en estos gráficos se está mostrando en barra negra lo que es número de hojas o números de tallos dañados, que está indicado por la barra de color negro, y se compara con el número de tallos o de hojas no dañadas, que es la barra de color blanco. Fíjense que cuando contabilizamos la herbivoría en hoja, significativamente había un mayor número de hojas dañadas respecto a no dañadas. Esa misma tendencia que nosotros encontramos en los humedales subtropicales se repitió también en otros humedales cálidos de África, es decir, más hojas dañadas que no dañadas en las muestras. En cuanto a la herbivoría de tallo, hubo una tendencia a que haya más tallos dañados que no dañados, pero las diferencias no fueron significativas. Esto es un poco para mostrarle la longitud que tenían los tallos de las macrófitas emergentes y la longitud de las galerías producidas por los herbívoros endófitos. Como pueden ver, es relativamente poca la longitud afectada por los herbívoros si se compara con la longitud total del tallo. Una cosa llamativa es que en los humedales subtropicales los herbívoros endófitos estuvieron representados exclusivamente por distintas taxas de Curculionidae, mientras que en el afrotrópico los endófitos que encontrábamos en estas plantas, en Cyperus papyrus, que fue la especie estudiada, eran lepidópteros endófitos y no curculiónidos. Bueno, aquí tenemos en estos gráficos se muestran los, comparativamente, digamos, los valores que se obtuvieron de biomasa removida por lámina foliar en los humedales subtropicales, que es lo que marqué con rojo, para cada uno de los tipos de daño, para abrasión, para perforación y, por supuesto, daño total. Lo que vemos es una diferencia significativa con un mayor daño por invertebrado en hojas de humedales subtropicales, en el neotrópico, comparado con los de África. O sea, más daño en los humedales subtropicales que en el afrotrópico. Ahora bien, de acuerdo al rango de herbivoría que hemos encontrado, surge la pregunta si debe tenerse en cuenta o no la herbivoría cuando se hacen estimaciones de biomasa y productividad de las macrófitas. La respuesta es sí, depende de qué especie de macrófitas estemos hablando, depende también de los sitios, hay una variación entre sitios y también hay una variación temporal. Como ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, datos que hemos obtenido del camalote, Eichhornia crassipes, en dos sitios diferentes y en distintos momentos del año. La anteúltima fila que ustedes están viendo, fíjense, indican los porcentajes de lámina removida por metro cuadrado. Es decir, si nosotros tenemos 1 metro cuadrado de cobertura de camalote, entre un 13 y un 26% de la biomasa de las láminas es removida por los herbívoros.
Por lo tanto, si se toman muestras de biomasa, esa es el porcentaje que se va a estar subestimando si es que no se incluye la herbivoría en las estimaciones de biomasa y productividad de las macrófitas. Esta es una foto para mostrarle cuán importante es el daño que producen los herbívoros en los humedales subtropicales. Aquí tenemos las hojas de camalote o del jacinto de agua, tal como se encuentran en nuestros humedales aquí del nordeste de Argentina. Fíjense el daño, lo importante que es. Y aquí tenemos la misma planta, pero sin sus herbívoros, en el Jardín Botánico de Kiel, en Alemania, dentro de una biosfera con un clima, con un clima apropiado y con condiciones físico-químicas apropiadas. Esto que también ven aquí ya no es el Jardín Botánico de Kiel, sino que es el camalote, o Eichhornia crassipe, sin sus invertebrados herbívoros y como invasora en Ciudad del Cabo, donde esta planta es exótica y por lo tanto no tienen a los invertebrados herbívoros. Respecto a la segunda pregunta, como había mencionado recién, entonces el daño de los invertebrados herbívoros es importante en los humedales subtropicales y respecto a la segunda pregunta que tenemos que abordar, entonces, es si realmente son escasos estos invertebrados dentro de los ensambles de herbívoros, como hacía suponer todos los estudios que habían hasta el momento de fauna asociada a la vegetación. Las investigaciones que realizamos fueron recientemente publicadas también en colaboración con colegas también de Zambia y de Reino Unido. ¿Qué muestran estos resultados? Fíjense aquí, yo señalé en rojo los resultados que obtuvimos para los ensambles de herbívoros de macrófitas en los humedales subtropicales, y aquí las letras que hemos obtenido en las comparaciones nos muestran que los invertebrados herbívoros son tan abundantes como el resto de los otros invertebrados que componen el ensamble. Recuerden que dentro de no herbívoro había una gran cantidad de otros grupos tróficos. Cuando nosotros analizamos los ensambles en el afrotrópico, vimos una situación completamente diferente, es decir, dentro de los ensambles los herbívoros eran mucho menos abundantes y la abundancia fue significativamente baja comparada con los no herbívoros. Aquí también tienen las especies que se incluyeron dentro de cada una de los humedales. Bueno, esto es un poco en detalle esa comparación general. Aquí un poco desglosamos qué es lo que pasa con cada una de las especies. Las barras negras aquí están indicando para los humedales subtropicales la alta abundancia de herbívoros respecto a los no herbívoros, y fíjense cómo en el slide siguiente se da la situación contraria, que estas son las plantas que se muestrearon en el afrotrópico. Fíjense cómo los no herbívoros son mucho más abundantes que los herbívoros. Esto también es para mostrarle muy rápidamente los gremios de invertebrados herbívoros que nosotros encontramos en las macrófitas en los humedales subtropicales, que están marcados con color gris, y
si comparamos con el afrotrópico, fíjense que hay una tendencia completamente diferente, no solo en los valores de abundancia, sino que también en los gremios de herbívoros que componen esos ensambles. A partir de esos muestreos que realizamos, pudimos ver también que los mamíferos herbívoros constituyen un efecto biótico relevante en esa interacción invertebrado-macrófita para los humedales cálidos. Sin embargo, en los humedales subtropicales nosotros detectamos presencia esporádica de estos mamíferos herbívoros, básicamente la presencia del capibara o carpincho, mientras que se dio una situación completamente diferente en los humedales del afrotrópico, donde registramos varias especies de mamíferos herbívoros en altas abundancias y con alta biomasa corporal, impactando, ya sea a través de la alimentación o a través del pisoteo, las macrófitas tropicales en África. Esto es para mostrarles los herbívoros que podemos encontrar. Los mamíferos herbívoros en los humedales subtropicales pueden tener una abundancia más importante a la que nosotros registramos en nuestros sitios de muestreo. Sin embargo, esos valores nada tienen que ver con la abundancia que se observa de estos animales en el afrotrópico. Otro factor que es relevante y merece una investigación también es el impacto que generan las aves herbívoras en las macrófitas y por supuesto que también en los ensambles de invertebrados. En cuanto a la pregunta de cómo funciona la interacción herbívoro-macrófita en las arroceras y si es relevante para el manejo de plaga, como le había dicho, estos estudios corresponden a estudios doctorales de Paula, Daniela y de Lara, y quería mostrarles los resultados más relevantes que estamos encontrando. Fíjense que estos son los resultados que corresponden al muestreo del humedal artificial en fase de inundación, es decir, cuando el arroz está presente, y este es un muestreo que está solamente aquí, procesamos el material de lo que corresponde a la etapa de maduración del arroz. Entonces, fíjense lo interesante que podemos distinguir que hay diferentes grupos funcionales de herbívoros con un predominio completo de los comedores de semillas, pero también son importantes aquellos grupos que dañan los tallos. Dentro de estos dos grupos funcionales tenemos a las dos plagas más importantes aquí en las arroceras del nordeste de Argentina, que son Tibraca limbativentri y las especies de Oevalus. Si bien nosotros muestreamos todo el ensamble de herbívoros, nosotros estamos focalizando en los ensambles de hemípteros porque es el grupo más relevante en cuanto a la abundancia y como plaga, y dentro de los hemípteros aquí estoy mostrando la familia Pentatomide, que es la familia justamente más abundante. ¿Qué importancia entonces tiene considerar esto para plantearnos el manejo de plagas? Fíjense que los manejos actualmente tienden a estas dos especies, a las especies de Oevalus y a las especies de Tibraca, porque son la preocupación mayor hoy de los productores, pero sin embargo debe tenerse en cuenta que hay cierta riqueza de otros grupos de herbívoros
que tienen similitud funcional con estas plagas y que pueden constituir a futuro plagas potenciales. Entonces, todos los planes de manejo deberían tener en cuenta no solamente a las especies que son plagas, sino que también a todo el ensamble. Estas especies que tienen la potencialidad de ser plaga pueden surgir bajo dos situaciones: cuando las plagas actuales disminuyan su población porque un manejo de estas plagas es exitoso, o también cuando las condiciones climáticas o ambientales cambien y sean favorables para el incremento de sus poblaciones. Este trabajo, entonces, actualmente se encuentra enviado para su publicación. Respecto a los muestreos que realizamos post cosecha, ¿por qué los hicimos? Justamente para saber qué pasa con las plagas cuando se cosecha el arroz. Y para eso nos focalizamos en una de las plagas más importantes, que es la plaga Tibraca limbativentri, que es la chinche del tallo. Entonces, a partir de los muestreos que se hicieron como parte de estas tesis doctorales, lo que pudimos ver es que estas plagas persisten un tiempo en el rastrojo, es decir, en el arroz cortado, y posteriormente se van desplazando hacia los pastizales de vegetación nativa. En esos pastizales de vegetación nativa eligen determinadas plantas geófitas y macrófitas que las utilizan como plantas hospedadoras alternativas. Es decir, permanecen, gran parte de los insectos también pueden alimentarse, pero la reproducción solamente ocurre en arroz. Entonces, todas las estrategias de manejo también tienen que ir orientadas también a tener en cuenta todo lo que es la vegetación circundante que está en las arroceras. Por supuesto que no quiere decir que la vegetación sea un sumidero de plaga, sino que también allí están ocurriendo procesos naturales muy importantes de regulación de las poblaciones de plaga a través de enemigos naturales como son los hongos entomopatógenos. Esto es un poco para mostrarle este análisis que hizo Daniela, donde ella encuentra que cuáles son esas plantas que esta plaga eligió como hospedadora alternativa. Bueno, justamente plantas que son filogenéticamente relacionadas al arroz, es decir, de toda la diversidad de plantas nativas que rodea la arrocera, las chinches eligieron plantas relacionadas filogenéticamente con el arroz. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones más relevantes podemos sacar en limpio entonces de las preguntas que nos hicimos al inicio en nuestra hoja de ruta? Respecto a la importancia que tiene la herbivoría en los humedales subtropicales, podemos decir que la herbivoría por invertebrados es un proceso extensivo, porque encontramos alto número de tallos y de hojas con daños, que afecta de manera importante a macrófitas emergentes y sumergidas, y esto coincide un poco con el trabajo de Baker y colaboradores, que para mí es un trabajo referente de herbivoría, pero nuestro trabajo también aporta en el sentido de que demuestra también que es un proceso importante en macrófitas flotantes y arraigadas de hojas flotantes. Otra de los puntos más relevantes que hay que tener en cuenta es que los humedales subtropicales tienen más daño por herbivoría de invertebrados que los humedales afrotropicales, y que esa herbivoría debe tenerse en cuenta
en los estudios de biomasa y productividad de plantas acuáticas, porque si no se tiene en cuenta, dependiendo de qué especie de macrófitas sean, se pueden producir subestimaciones de hasta un 27% de la biomasa de la lámina. Como yo les había mencionado al inicio, para poder acceder a los sitios, muchos de los valores que nosotros obtuvimos en herbivoría podrían ser en realidad mucho mayores si es que este muestreo lo hacemos en verano, porque justamente allí generalmente tenemos más abundancias de taxas semiacuáticos y los herbívoros tienen más actividad. Pero en síntesis, el daño es importante y debe ser tenido en cuenta. Respecto a la abundancia que tienen los herbívoros dentro del ensamble de invertebrados, podemos decir que los invertebrados, contrario a lo que se esperaba, pueden ser muy abundantes dentro de los ensambles de invertebrados. Y esto es lo que pasa en los humedales subtropicales. Entonces, esos invertebrados herbívoros son un importante componente adicional en el procesamiento de la biomasa de las macrófitas ante la escasez de invertebrados detritívoros que caracteriza a los humedales cálidos. Entonces, en el neotrópico, ese componente adicional está formado por básicamente invertebrados herbívoros que tienen un rol preponderante, mientras que en otros humedales cálidos, como los del afrotrópico, ese componente adicional está formado por los invertebrados herbívoros más los grandes herbívoros que contribuyen al procesamiento de la biomasa de las macrófitas. Aquí tenemos el esquema que yo les había mostrado al inicio del webinar, donde indicábamos cómo ocurría el procesamiento del material vegetal dentro de los humedales. Es el mismo esquema, pero ya con los herbívoros incorporados a este esquema de funcionamiento. Fíjense que los invertebrados, especialmente de las macrófitas arraigadas de hojas flotantes y flotantes libres, es decir, los invertebrados semiacuáticos, ocupan un rol muy importante en el procesamiento de la biomasa por encima de la línea de agua. Y en los humedales del afrotrópico, también los mamíferos herbívoros. ¿Qué pasa por debajo de la línea de agua en estos humedales? Justamente vamos a tener invertebrados asociados a plantas sumergidas que contribuyen a ese procesamiento y, por supuesto, invertebrados detritívoros, que son escasos, a diferencia de los humedales templados, y también los microorganismos como bacterias y hongos actuando en ese proceso de descomposición para procesar ese material vegetal. Finalmente, tenemos que remarcar también que de nuestros muestreos podemos constatar de que los herbívoros de tipo semiacuático y endófitos son muy importantes en los humedales subtropicales y en los humedales cálidos y solamente pueden ser captados cuando se emplean técnicas de muestreos complementarios. Estos invertebrados están, digamos, dominados por insectos que son básicamente el grupo que es más importante numéricamente. Y por supuesto que, aunque sean pequeños los invertebrados, cumplen un rol clave en todo lo que es la estructura y el funcionamiento de estos humedales cálidos, procesando ese material vegetal y también sirviendo de recurso para otros animales de niveles tróficos superiores. En cuanto a la interacción herbívoro-planta en arroceras, en humedales artificiales,
tenemos que remarcar que es importante el abordaje del estudio de este tipo de interacción y también del entorno ecológico de esa interacción para poder empezar a pensar en un manejo mucho más integrado de plagas y de estas arroceras. Esto es muy importante porque estas arroceras muchas veces utilizan agua de los humedales naturales, así que es urgente empezar a pensar en estrategias que sean mucho más sustentables. Muchas gracias a todos por la atención y ahora sí estamos para preguntas. Muchas gracias a la doctora Celeste por tan interesante presentación. Nos quedan algunos minutos que podemos utilizar para esta sección de preguntas y respuestas. Por favor, los invitamos a plantearlas en el cuadrito de preguntas y respuestas. Tenemos una de Héctor Aponte. Comenta: buenas tardes, un saludo desde Perú, excelente exposición. Recientemente un trabajo realizado en el río Paraná muestra la reducción drástica de los invertebrados en términos de diversidad debido a actividades humanas. ¿Esta reducción podría estar afectando también su rol en el ciclo de nutrientes? ¿Esto podría suceder en los ambientes que usted estudia? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Casualmente eso corresponde a la tesis doctoral de Lara Sabater. Ella está trabajando con ambientes que son un poco más prístinos de aquí de la zona, como los del sistema Iberá, humedales que son más urbanos, que quedan en la zona periurbana de ciudades aquí como Corrientes, y también en arroceras como otro extremo de humedales fuertemente impactados por la acción antrópica. Nosotros no estudiamos, todavía no tenemos resultados específicamente de esto, pero seguramente que sí, porque cuando se altera la estructura de una comunidad, también se está alterando el funcionamiento, ¿no? Es algo que seguramente más adelante vamos a poder tener datos más completos para poder responder esta pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta sobre que me gustaría a mí plantear, algo que me gustaría saber, y bueno, que nos hablara, en su opinión, acerca de las taxas más importantes de invertebrados herbívoros en las macrófitas subtropicales, y si hay diferencias con las afrotropicales. Sí, bueno, nosotros en el trabajo que publicamos vemos que las taxas que hemos encontrado son importantes definiendo grupos de macrófitas. Y eso depende también un poco de cada macrófita. Hay macrófitas como por ejemplo el camalote e Eichhornia crassipes, que fueron las que tienen una alta diversidad de taxa y alta abundancia, y generalmente las sumergidas tienen taxas un poco menos de taxas de herbívoros. ¿Cuáles son las taxas más relevantes? Generalmente acridios y curculiónidos vamos a tener predominantemente en todo lo que son las macrófitas de humedales subtropicales, curculiónidos endófitos también en las macrófitas de estos humedales, mientras que en el afrotrópico una cosa que es muy llamativa es que no se observan acridios, por ejemplo, semiacuáticos en los humedales que son tan abundantes aquí en el subtrópico. Eso en África no los tenemos. Los curculiónidos son menos abundantes también en los humedales afrotropicales, y también se encuentran más crisomélidos que no son tan abundante en las macrófitas subtropicales. Pero sí hay una diferencia, así como mostré que había una diferencia de gremios, también
hay una diferencia en cuanto a las taxas que encontramos. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Ahí Óscar Florencio Gallego extiende unas felicitaciones, le extiende unas felicitaciones por su excelente presentación. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera plantear? Voy a aprovechar el tiempo, si me permite, Sergio. Adelante, Arturo. Felicidades, doctora Celeste, por esta interesante charla, con un panorama muy global sobre macrófitas y en este caso invertebrados. Pero usted que trabajó en los dos ambientes, o que conoce el trabajo de África y de Sudamérica, o sea, ¿cuál es la diferencia y cuáles fueron las complicaciones para poder comparar estos dos sitios? ¿Usted estuvo allá en el sitio o en África, o simplemente tomó los datos? Sí, nosotros los muestreos con colegas les había comentado que ese fue un estudio que hicimos en simultáneo en Sudamérica y en África elegimos Zambia, que es un país tropical, pero podíamos comparar los resultados porque los sitios que elegimos en Zambia estaban entre 500 y 1200 metros sobre el nivel del mar, así que eran comparables con nuestros sitios que están más o menos entre 60 y 80 metros sobre el nivel del mar. Es decir, comparamos esas dos situaciones y por supuesto que trabajar en los humedales subtropicales implica realmente un tremendo desafío. Primero que para acceder a los sitios muchas veces hay que recorrer caminos con mapas y además se requieren vehículos especiales. No se pueden armar campamentos en tierras. Estos vehículos tienen una serie de carpas que se despliegan en los techos justamente porque es zona de muchos carnívoros, o sea, hay leones, hienas, o sea, hay todo tipo de animales carnívoros que realmente complica mucho a la hora de muestrear y armar campamento. Los carnívoros no son solamente el problema, también los elefantes, los hipopótamos, que son herbívoros, ¿no? Pero pueden llegar a ser animales muy agresivos. Así que durante todo el muestreo en el afrotrópico éramos escoltados permanentemente con guardaparques que tenían fusiles, y fusiles no para disparar a los animales, sino que para utilizar como un elemento disuasorio en caso de tener algún inconveniente, ¿no? Así que muchas veces ir sin un guardaparque es impensable porque es poner realmente la vida en riesgo, o a veces moverse dentro del campamento también había que hacerlo con un guardaparque. Otra cosa que fue difícil también, no teníamos un laboratorio como uno puede tener acá para procesar los invertebrados. Teníamos que improvisar laboratorios en el medio de la nada, armar laboratorios con lámparas y bueno, un montón de otras complicaciones, por ejemplo, bañarse con tanta escasez de agua o a veces también conseguir agua, o sea, hay un montón de complicaciones. Otra cosa también que recuerdo es que no conseguíamos alcohol, así que la fijación de los insectos primeramente tuvimos que hacerlo con vodka, porque no se conseguía alcohol. Entonces, realmente es una cosa completamente diferente muestrear allí en África. En este sentido, yo quiero agradecer toda la operativa, toda la organización que hizo el doctor Murphy, que fue el que me invitó a trabajar allí en África, porque él tenía una experiencia trabajando 12 años allí con macrófitas y realmente tenía, digamos, muchas de las cosas, digamos, organizadas ya y una enorme experiencia en eso.
Así que sí, realmente lo que les puedo decir es completamente diferente, había que solucionar muchas cosas y una aventura, ¿no? Fascinante, por cierto. Muchas gracias, doctor Gracias. Celeste, por su respuesta. Estamos ya sobre la hora. Hay una última pregunta, me gustaría plantearla antes de cerrar el webinario del día de hoy, debido a que, como digo, ya estamos sobre la hora. Se trata de Rafael Lobato, quien extiende también sus felicitaciones por la excelente presentación a la doctora Celeste, y su consulta es en relación a los servicios ecosistémicos de los humedales que aportan los invertebrados. Bueno, entre los servicios ecosistémicos que aportan los invertebrados herbívoros específicamente, nosotros tenemos que mencionar lo que es el control biológico, digamos. Es decir, muchos de estos invertebrados son altamente específicos de las macrófitas y entonces son utilizados como agentes de control biológico en lugares que son invadidos por estas macrófitas. Hay esta labor de control biológico realmente está muy de punta y de boga, por supuesto, en países como Sudáfrica, como Australia y también en algunas partes de Argentina, ¿no? Pero si mencionamos los servicios ecosistémicos, podemos hablar del control biológico y podemos hablar también de los herbívoros como reguladores de la biomasa de las macrófitas y del ciclaje de los nutrientes, ¿no? Esa diapositiva que yo les mostré, porque son un componente adicional en ese funcionamiento de los humedales, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Por el momento solo ya para finalizar agradecerle a usted, por supuesto, por su tiempo y compromiso para compartir con la sociedad esta presentación, así como también agradecerle a todos los participantes, a todas las personas que atendieron con mucho gusto e interés para presenciar esta presentación. No nos queda más que desearles a todos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias nuevamente por haber asistido y estamos pendientes para el próximo webinario de la sección internacional para Latinoamérica de la Sociedad de Científicos de Humedales. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.